Factores de riesgos y normas universales de bioseguridad, presentado por Laura Cortés para la tutora Aida Patricia Medina. Para iniciar es importante que tengamos en cuenta qué es un riesgo de bioseguridad. En este caso, un factor de riesgo en el campo de la bioseguridad está enmarcado por todos aquellos elementos o situaciones que pueden afectar al individuo por tener contacto de alguna manera con sustancias o ambientes nocivos que provienen de agentes biológicos, físicos o químicos. Las normas universales de bioseguridad principales son tres: universalidad, uso de barreras, medidas de eliminación de material contaminado. Estas son las tres normas que más se resaltan a nivel nacional e internacional y que toda entidad o ambiente laboral debe cumplir. Iniciemos. Universalidad. Esta norma nos quiere decir que todas las medidas deben involucrar a los pacientes de todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología. También que todo el personal debe cumplir las precauciones estándares de forma rutinaria para prevenir la exposición que pueda dar origen a enfermedades y accidentes, al igual que todos los estándares para evitar contacto de piel y de membrana de mucosas, en situaciones estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Otra de las normas es el uso de barreras. En esta norma nos establece que debemos usar materiales adecuados que impidan el contacto directo con la sangre, fluidos o incluso material químico que pueda ser potencial contaminante o que pueda conllevar afectación a nuestra salud. Por ejemplo, el uso de tapabocas, gafas, guantes y calzado especial. Por último, medidas de eliminación o de material contaminado. Esta medida nos establece todos los dispositivos, procedimientos o procesos adecuados que podemos llevar a cabo para la disposición final de los elementos o materiales que hemos utilizado en nuestro ambiente laboral o en la atención de pacientes. La idea es que sean depositados o eliminados sin riesgo alguno para nuestra salud. Por ejemplo, el uso de la bolsa de color. La bolsa roja nos indica que hay material de curación y recipientes empapados con sangre fresca, al igual que tubos de ensayo o jeringas con sangre sin aguja. La bolsa amarilla contiene tejidos y órganos de necropsia y cirugía. La bolsa transparente, animales muertos, material no contaminado, material de curación con poca sangre o empaques de materiales de curación. Por último, el contenedor punzocortante, como lo llamamos comúnmente el guardián. En este se introducen más que todo las jeringas con sangre o las agujas o todo aquel material que sea de vidrio y que haya estado en contacto con los humanos o animales. Desde el punto de vista laboral, tomaré las normas de bioseguridad en los salones de belleza. Estas normas aplican para todo establecimiento donde los procedimientos que se realicen sean embellecimiento facial, cuidado corporal, cepillado, corte y arreglado del cabello, manicure, pedicure, entre otros. Una de las normas más importantes es la limpieza. En este primer paso se eliminan los restos de suciedad. Lo ideal es realizarlo antes de usar cualquier elemento. Se debe realizar la recepción, la clasificación, la descontaminación, el lavado y el secado. Desarmar los elementos o instrumentos que sea posible para tener una buena limpieza. La desinfección. En este punto debemos utilizar algún producto químico que elimine de forma efectiva todos los patógenos, como por ejemplo el hipoclorito de sodio
o el yodo. En este punto es importante que lo realizamos en un proceso adecuado, donde la mezcla y la concentración se realicen de la manera correcta, asegurándonos que los productos se mezclen bien. Además, el tiempo de contacto debe cumplirse. Otras de las normas generales que podemos encontrar en este ámbito laboral, pero bastante importantes, son lavarse las manos siempre con jabón y limpiar al detalle la zona que se va a tocar del cliente, antes y después de cada turno. Las toallas deben usarse una sola por cliente y lavarlas diariamente. Iluminar y ventilar bien las instancias del salón de belleza. Además, utilizar elementos como cubrecamillas, rollos de papel e incluso fundas de plástico aislantes. Un punto bastante importante es que aquellos productos que no se pueden desinfectar antes de usarse solo deben ser usados una vez y desecharse de manera inmediata. Por ejemplo, el algodón, los palitos de naranja, las limas de las uñas, el pulidor de las uñas o la piedra pómez. Este punto nos remite a otro bastante importante: cómo realizar la disposición final de estos elementos. Se debe utilizar la clasificación de bolsas según su color o en caso tal de recipiente. Por ejemplo, en la verde debe ir todo aquel plástico, envase, tarros, bolsas de agua o bolsas en general. En el rojo debe ir cabello, algodón, palos de naranjo o toallas reciclables. En la gris, papel, cartón, papel de oficina y todo aquel material similar. Por último, en el recipiente guardián debe ir las cuchillas o todo elemento cortopunzante que usemos en el salón de belleza. Para garantizar una protección adecuada tanto para los trabajadores como para los clientes, es importante el uso de elementos de bioseguridad o elementos de protección personal. En este caso, la protección respiratoria como el tapabocas, la protección visual como las gafas, la auditiva en el área de peluquería para las personas que realizan corte y cepillado. Se puede utilizar protectores auditivos de espuma o silicona. También los guantes y la ropa de trabajo, que preferiblemente sea antifluido y además de complementarlo con el calzado.